Calixto Guaraní o las preocupaciones, de Ricardo. Cuadro primero. Introducción. Hay en Bolivia un pueblo célebre cuyo nombre voy a omitir, porque todos lo conocen. Favorito de la naturaleza, ha recibido de ella sus dones a manos llenas, y desde el Istmo de Panamá hasta el Cabo de las Tormentas no reconoce un país rival en fortuna. Siempre temido por sus fríos, y por sus riquezas buscado siempre. Él es un verdadero imán, con sus dos polos de atracción y de repulsión, semejante a aquel insecto alado llamado mariposa, que por amor a la luz se quema. Los hombres suelen, dejando los climas tropicales, venir a helarse por amor a su riqueza. Si al pie de la hermosa columna de piedra que este pueblo ha dedicado al genio de la libertad, quisiera mi lector medir la altura de su plaza, el barómetro le señalaría 14.200 pies sobre el nivel del océano. Bello país, situado al pie de una mole estupenda, cuya elevada cima acarician con frecuencia las nubes y cuya figura primordial proyecta su gigante y majestuosa sombra sobre una vasta llanura al saludar el sol nuestro hemisferio y al despedírsele. Este pueblo contempla sereno y contento los homenajes que desde las orillas del Támesis y el Sena, del Tíber y el Guadalquivir, del Missouri y del San Lorenzo, del Amazonas y de la Plata, vienen a rendir los mortales a este monarca de los Andes, a quien los hombres han dado por corona el astro del día, y cuyo retrato adorna el blasón nacional de todo un pueblo soberano. Oh Rey de las cordilleras, cuán grandes son los honores que recibes, y cuán envidiables. Este país rico tiene todos los caprichos del poder. Su clima variable e inconstante en la imagen verdadera del carácter del hombre, a quien ensoberbece la fortuna. Observad al poderoso, un rato habrá en que se presente alegre cual un niño en posesión de sus juguetes. Luego lo veréis de mal humor y con ceño despótico, y más luego, de semblante melancólico, agobiado, bajo el hastío que se pinta sobre su frente. Observadle bien, y en menos de un día hallaréis en su genio metamorfosis que no habréis creído hallar en un año. Observad también este clima, y no necesitaréis esperar que la Tierra acabe de recorrer la elíptica para ver realizadas las 4 estaciones. Un día se presenta súbitamente en que la naturaleza os deje asombrado con sus variaciones repentinas, que mudarán cual las decoraciones de un teatro y cual las escenas de un drama. Ya un sol refulgente recorriendo un cielo de azul puro y sin nubes, refleja sus ardientes rayos en los espejos anchurosos de las lagunas que están diseminadas en esas llanuras, cubiertas de pajonales, que presentan al viajero un alfombrado de matiz amarillo y blanco. Ya una bruma densa cubre con su pardo ropaje las colinas del campo y las torres y edificios de la ciudad. Ya el huracán furioso aparece recorriendo estas llanuras y eminencias. La superficie de las lagunas tiembla agitada por el viento y los patos y guayatas se ocultan entre las heladas ondas que protegen sus moradas. Silban los pajonales y la alpaca y la vicuña se agazapan. La llama busca un paraje abrigado donde guarecerse. Ya también una nube gigante se desata en copiosa lluvia. Ya finalmente una abundante nevada cubre la ciudad y sus campos de blanco velo. Al ver esto, diría cualquiera que la naturaleza, cual una bella joven, tiene sus caprichos y coqueterías, y que tiene también sus galas y sus días de fiesta para presentarse cual un vestal, con su ropaje blanco. No ha querido la creación ostentar en este país esta lozana vegetación que hace el encanto de otros climas, ni ha esmaltado de flores sus campos. Algunos arbustos de mezquina apariencia, resentidos de la escasez de la savia nutritiva y la hierba silvestre, humillada bajo los hielos del invierno, adornan apenas estos parajes. Sin embargo, las bellas de este clima cultivan con mano cuidadosa en sus casas el clavel y la rosa y los vegetales aromáticos de los climas templados. Tampoco la naturaleza recrea la vista con la hermosa plumajería de las aves, ni el oído con su trino melodioso. El cóndor orgulloso
rey de los montes, rara vez honra con su visita estos lugares, donde el terotero y las golondrinas huyen agazapadas y temblantes al verle. Tal es el pavor, que en ellas infunde la presencia de ese corsario de los aires. Pero tampoco se experimenta aquí esa lasitud agobiante que se deja sentir en los climas ardientes de la zona tórrida, donde un sol abrasador tosta las mieses y el suelo. Entre las exhalaciones de la tierra y de las aguas arranca la actividad de sus habitadores. Ni la vida del hombre está amagada, sin cesar por las epidemias inherentes a esas temperaturas, y mucho menos por el veneno de los reptiles. Muy al contrario, la salud y la vida están bien garantidas, y se prolongan mejor bajo los copos de la nieve del invierno, súbitamente alternando por el abrigo de los rayos verticales del sol del estío, que recorriendo los signos de Libra, Escorpión y Sagitario en el zodiaco, al aproximarse al trópico de Capricornio, reanima la escasa vegetación de estos campos dilatados. El genio alegre de sus moradores reemplaza en grande la falta de ese aparato pintoresco de los bosques y praderas de otros lugares de América, y esa alegría es hija de la abundancia y de la moral que reina con envidiable alianza en su suelo. El amor al orden, la repugnancia de la anarquía, la decisión al trabajo, la idolatría de sus deberes, el vigor y la actividad, son las cualidades distintivas de sus habitantes. Su bello sexo posee encantos que hacen más seductora y querida esta Inglaterra del Nuevo Mundo, cuya perspectiva tiene otra clase de atractivos que los que habitan la línea del Ecuador no conocen. Reina una calma apacible en el campo, cuyo silencio interrumpen solamente los golpes de las almadanetes y la caída de algunos torrentes de agua que despeñan las ruedas de los ingenios que están en la lejanía. A los bordes de las lagunas y en sus inmediaciones vagan ufanas las garzas de agua ostentando el esmalte verde y rosado de sus tornasoladas plumas al reflejo de los rayos solares. Todas las colinas presentan a la vista del observador un jaspe armonioso y uniforme de colores desmayados, entre los que sobresalen el plomo azulado, el rojizo y el ceniciento, que formulan numerosos crestones. Oh sabia naturaleza, con cuánta maestría has repartido tus bellezas en los diversos puntos de este globo que los hombres habitan. Cada país, cada clima tiene otro género de encantos que los demás no conocen y que es preciso sentir para apreciar. Tal es por último el pueblo que otro tiempo sirvió de teatro a un suceso extraordinario, cuyo cuadro voy a desarrollar a la vista de mi lector, pues es un acontecimiento fecundo en lecciones de alta moral, que no merece dormir en la noche del olvido. Mi pluma al desenterrar del polvo de los archivos anales de este gran pueblo ese acontecimiento, ha llenado un deber que la civilización impone a la humanidad, reclama. Porque la relación de este hecho influirá en la suerte de la clase proletaria, con tanta o más eficacia que las doctrinas de los filósofos y las leyes de los políticos. Si es que saben los hombres aprovechar las lecciones de la experiencia y no las olviden después de saciar una curiosidad vana. Cuadro segundo. La fiesta. En 1827 gobernaba en Bolivia el gran mariscal de Ayacucho. Era la primera época constitucional de esta joven república que después de los 3 lustros de sangrienta lucha y sobre los despojos del León de las Iberias, comenzaba a figurar en el rol de las potencias soberanas del continente. Era esta época la aurora de la libertad, que comenzaba recién a disipar las tinieblas de la ignorancia, que la metrópoli castellana sostenía en la tierra de los incas, desde que un navegante genovés reveló al viejo mundo la existencia del nuevo. Tal era la época en que existía Calixto Guaraní en Potosí. Este indígena era descendiente de los antiguos guaraníes, naturales del Perú, que residían en las inmediaciones del Cusco. Varios de ellos murieron en la memorable revolución suscitada en 1780 por un descendiente de Tupac Amaru, para restablecer el imperio de los incas. Sus antecesores eran siempre mitayos, y su padre Tito Guaraní vino a esta ciudad en 1806, en una de aquellas partidas numerosas de mita que el virrey de Lima, Abascal, mandaba para el trabajo del cerro.
Al siguiente año le nació este hijo, cuyos hermanos mayores, que él no conocía, terminaron su existencia de una manera, a cual más trágica. Uno murió tapado por una isa enorme de los socavones del mineral de Guantajaya, situado en el desierto inmediato al puerto de Iquique. El otro fue llevado por el río Vilcanota cerca de Tarma. Otro fue fusilado en la plaza de Cajamarca por haber desertado de las filas reales de Goyeneche. 2 murieron en la acción de Pichincha, cerca de Quito, capital de Ecuador, bajo las banderas de la patria. Su abuelo Gabriel Guaraní había perecido en el célebre terremoto que destruyó el año 1746 el Callao de Lima, donde se hallaba entonces. De este modo, una ciega fatalidad destinaba siempre para trágicos fines a todos los guaraníes, y Calixto, último vástago de esta desgraciada familia, después de haber perdido a su padre Tito, que sucumbió a la influencia mortífera del trabajo forzado, que estableciera el sistema mitayo, quedó para tener igualmente un fin todavía más funesto que todos sus antecesores y parientes, de los cuales varios habían sellado con su sangre la libertad americana en la Guerra de la Independencia. La infancia es una blanda cera para recibir el sello de las doctrinas y del ejemplo, y la vejez es un mármol duro para conservar indeleble aquel sello. Si la educación y la costumbre arraigan en el corazón de la juventud un error, y si hasta la edad viril se conserva ese error, la esperanza de corregirlo se desvanece y la verdad huye suspirando. Así fue con el joven guaraní. Nacido bajo el yugo opresor de la España, educado con las máximas de aquel tiempo, su corazón no fue otra cosa que el campo de la derrota y de la ley natural, que después de un debate sostenido había cedido a las preocupaciones de la educación de entonces, que consiguieron vencerla y ahogar su voz bajo la despótica de los maestros de la ignorancia. La superstición dominante de ese siglo, constituida su religión y su moral, era contraria a todos los principios constitutivos de la dicha humana. Oh tiempos de funestos recuerdos, época de maldición, y todavía hoy en nuestros días de civilización y libertad, vemos vestigios de tu existencia malhadada. Todavía no ha acabado la filosofía de disipar las preocupaciones que nos legaste. Ellas existen y haciendo alarde de su perpetuidad, en medio de un pueblo de hombres libres, que se creen ufanos por su fortuna y sus leyes. Hagan pues desaparecer de su suelo esos restos odiosos de odiosa ignorancia, y entonces el mundo oculto les dirá con voz atronante: os saludo recién con el nombre de republicanos. Pero continuemos nuestra historia. El día 3 de mayo ofrece Guaraní al público potosino el pomposo espectáculo de una de aquellas fiestas que suele fomentar la ignorancia y amor propio de los particulares. Por poco que mi lector haya observado el carácter y costumbres de las clases indígenas, conocerá que no hay sacrificios que se omitan para ostentar el lujo en tales ocasiones, en que la prodigalidad es el sinónimo del honor, y en que la importancia personal se mide por la profusión. Este carácter es más dominante en los trabajadores del cerro que en los demás de la clase proletaria, y sobre todo este carácter fue más pronunciado en Calixto Guaraní que en todos sus compañeros, a quienes este héroe de la preocupación, porque también la preocupación tiene sus héroes, no era capaz de ceder un palmo en el terreno de la vanidad. El joven indígena ha recibido de la naturaleza un genio activo y emprendedor. No hay obstáculos que sean insuperables para él. Junto con la vida le había legado el viejo Tito su orgullo y su fanatismo. ¿Qué importa el dinero para él? No es el fin de la dicha sino un medio eficaz para conseguirla. Y esa dicha consiste en la satisfacción de sus deseos, en el contento del espíritu. Los deseos que agitan su espíritu raro y extraordinario son precisamente los de la ostentación y la impostura. ¿Para qué le sirven la juventud, la salud, las fuerzas? ¿Para qué esa actividad a toda prueba en el trabajo? ¿Y para qué esa facilidad de ganar la plata? Si no ha de dar rienda suelta a sus inclinaciones, sorprender con un golpe de rango, dictar la ley de lo que se llama buen gusto entre su clase,
ser el objeto de la admiración y respeto de sus iguales, y oír decir por todas partes que es el primero, el mejor de cuantos han pasado una fiesta. Tal era el destino de Calixto Guaraní. Y aquel a quien esta pasión domina, ¿piensa acaso en sus funestas consecuencias? ¿Se le da algo del porvenir? ¿Quién le importa que su placer sea de poca duración y termine como aquellos meteoros, que después de brillar un instante en la atmósfera, se disipan sin dejar más huella que la oscuridad y un recuerdo de lo que fue? La satisfacción presente, he ahí lo positivo; el mal venidero, he ahí lo dudoso. Y bien, ¿qué relación puede tener lo incierto con lo cierto? Enhorabuena, llamen los hombres prudencia, prevención, saber, etc. Den cuantas denominaciones honrosas conocen a esa ridícula propensión de acumular el peso sobre el peso, capitalizar para lo futuro, privándose de cuantos gustos desean como si el cielo les hubiera garantizado la vida, para que gocen después el fruto de sus privaciones, y como si el goce de mañana pudiera ser más intenso que el de hoy. A fe mía, que Calixto se reirá de ellos, los calificará de tontos, a su economía apellidará destino, y no cambiará una hora de sus vanidades por todo el oro que han acumulado. Tal era el sistema de conducta, tal el modo de pensar del héroe de mi novela. La aurora del día 3 se levantó a alumbrar los cuantiosos preparativos de Guaraní, y aún no había llegado el sol a su meridiano, cuando el pueblo potosino tenía a la vista un gran espectáculo: el repique general de campanas, la agitada muchedumbre que cruza por todas partes el bello sexo, que acude a las iglesias vestido de negra seda, emblema de reverencia católica, los altares lujosos que se divisan en las calles que van a servir de tránsito a la procesión de la cruz, el júbilo que se pinta en los semblantes, todo anuncia que aquel día es destinado al culto del Eterno, o día solemne, día que a la cristiandad eterna recuerda uno de los más grandes portentos de la religión, de Nazareno crucificado. Tú eres el aniversario del prodigio que cambió la faz moral de la orgullosa Roma, reemplazando el paganismo con el dogma de la verdad. En un día cual hoy, triunfó Constantino contra el tirano Maxencio, a la aparición célica de la cruz del Gólgota. Su enemigo derrotado se ahoga en las ondas del Tíber, y esa cruz, ornando un estandarte, es el Labarum, precursor de la victoria, que preside sus huestes imperiales. Desaparece el politeísmo y la religión de Jesús consolida en el orbe su dulce imperio. Pero triste condición de la especie humana. Primero se separarían los objetos de su propia sombra, que dejar el abuso de seguir a las cosas más santas. En este mismo día en que el mundo civilizado tributa culto puro a la cruz del Redentor, este día en que las sagradas bóvedas de la Basílica de San Pedro resuenan con los himnos divinos, en que las catedrales suntuosas de Milán y París, de Viena y de Berlín, los templos de San Pablo de Londres y San Juan de Letra ven en sus sacros recintos el ministro de Dios levantar la hostia inmaculada. En este día, en fin, en que desde la metrópoli del catolicismo hasta los confines que abraza su ley divina, los fieles queman el sagrado incienso cuyos humos suben de las aras benditas hasta el empíreo, como subió desde la montaña del Calvario aquel dimite hilos, pronunciado por el Salvador en favor de sus enemigos, para llegar al trono de su eterno Padre. En este día excelso, decimos, y en el seno de esa misma cristiandad culta, se va a presenciar la horrenda superstición, mezclando sus prácticas ridículas a las ceremonias augustas de la civilización católica. La Iglesia anuncia una solemnidad, el pueblo salta de alegría, y lleno de júbilo grita: dejemos el trabajo, comamos y bebamos, volemos a la holganza, y a la embriaguez y al vicio. 100 voces repiten: dejemos el trabajo, comamos y bebamos, volemos a la holganza. Llega un aniversario para los fieles, ociosidad y vino. Se repite de boca en boca y de pandilla en pandilla: ociosidad y vino,
Es por fin el eco unísono que cunde por doquier, cual la llama que una vez prendida en las mieses, prolonga su voracidad incontenible en todas direcciones por el vasto campo. Mas, ¿qué significa ese ruido espantoso que se deja oír a la parte del norte, semejante al ruido de una selva agitada por la tempestad? Las faldas del gran cerro están cubiertas de una muchedumbre numerosa de indígenas, que tremolando porción de banderas de todos colores y dimensiones, y al toque monótono de una música agreste, rodean la capilla que se divisa en medio camino del cerro, y de donde va a salir el sagrado madero de la cruz, cual otra arca de alianza en los hombres de este nuevo pueblo de Israel. Esas ruinas desiertas que se hallan a derecha e izquierda, y que forman el humilde cortejo de la ciudad, extendiéndose en figura de un semicírculo desde sus puertas hasta las faldas de las colinas que guarecen los suburbios, se ven igualmente coronadas de numeroso gentío. Ayer estos abandonados parajes, diseminados de escombros, carcomidos por el tiempo, atraían apenas una mirada desidiosa del pasajero, que en sus muros demolidos y en los vestigios de esos edificios en ruina, leía el fue del antiguo Potosí. Ayer el búho solitario que se ha apoderado de estas lamentables ruinas era el solo que turbaba con su graznido el silencio de su recinto, donde ningún paso mortal se dirigía todavía. Y hoy, la curiosidad de una fiesta ha poblado estos parajes y restituido por algunos instantes a esas mansiones de una generación pasada el bullicio de la generación presente, que con su aspecto ha disipado la soledad y comunicado a esos muros abatidos la animación y la vida. Mientras los gritos y la algazara reanimaban este lugar, mientras los individuos de ambos sexos y de todas edades y condiciones acuden y se agolpan hacia los puntos principales del espectáculo, la procesión baja, y entre los cánticos divinos, los instrumentos agrestes y el traquido de los cohetes, pasa los arcos numerosos que los fieles han deparado, y en majestuosa marcha de triunfo llega a la parroquia de Copacabana, donde termina la pompa religiosa de este día, con el sacrificio de la misa que la Iglesia dedica a la invención de la cruz. Mas no terminan las fantasías del hombre que la adora. Este aún tiene preparado un homenaje singular, la embriaguez sin límites, el desorden sin tregua. He ahí las ricas ofrendas que todavía restan en honor del Dios humanado. Esperad unos instantes, y este pueblo adorador habrá depuesto ya el juicio, sí, el juicio que no es lícito conservar en ocasión tan solemne. Estos instantes han pasado y ya todo se convierte en desorden. La inmensa comitiva ya ha vuelto del templo del Señor a la casa de la fiesta. Es Calixto Guaraní quien va a obsequiar a su pueblo querido, pues bien, nada quedará que desear. La profusión llegará a su colmo, y la embriaguez jamás tendrá día en que ejerza su imperio con mayor absolutismo. Sepa mi lector que ha cambiado la decoración. Es una casa disforme y ruinosa la que mira. Está situada en la plazuela de Copacabana, a la parte del poniente. Grandes patios, muros bajos y en parte desmoronados, algunos salones mal construidos y con sus techos ahumados, un ancho y espacioso corredor con 18 pilares de palo frente a la calle, el blanqueo de los muros deshecho en gran parte y de un color amarillado en los cortos intervalos de su permanencia, revelan los años que la mano del hombre ha descuidado proteger este edificio de los rigores del tiempo. Muchos cántaros de chicha, abundantes barriles en el corredor y salones, gran aparato de comida, ruido incesante de clarines, redobles sin tregua de tambores y brindis y cambios de numerosos vasos de jugo embriagante que pasan de mano en mano. Máscaras e invenciones y confusión y desorden completo. He ahí, en 2 palabras, delineado el cuadro que presenta Guaraní en aquel sitio, en aquel día, en aquella hora. El héroe de la fiesta preside la concurrencia bajo un soberbio pabellón formado de lienzos y adornado de banderas, que le pone a cubierto del rigor del sol que va alumbrando por última vez sus fantasías. A su lado están el alférez y el segunda,
2 hombres privilegiados que tienen el alto honor de acompañarle. El primero que cuide bien de imitar su ejemplo, al año. Forman enseguida una corte, los curacas y alcaldes, jerarquía respetable, ceremonial solemne que añade nuevos rasgos a este panorama popular. La sobriedad ha huido de esta mansión, donde la gula reconoce sus dominios e impera. El orden es muy extranjero, nadie lo conoce, y el dios Bacal domina en jefe. Ya al influjo irresistible de sus jugos han caído algunos en tierra. 2 de ellos se revuelcan en el polvo con convulsiones de agonía. ¡Ay! No volverán a levantarse jamás. Otro con la vida aún errante sobre los labios pronuncia la última palabra y no volverá a hablar otra vez. Hermosos golpes de rango para Calisto. ¿Qué se habría dicho de él si algunos muertos de embriaguez no atestiguaran su profusión generosa? Esta clase de víctimas se necesitan para acreditar esta clase de pompas. Oh locura de los hombres, oh quimera sin objeto, triste patrimonio de nuestros imbéciles abuelos, el ser infinito, desde su excelso trono no exige por culto sacrificios de los mortales. Su bondad no permite que le complazcan nuestros males. Soberano por excelencia, no necesita nuestras alabanzas para su gloria. Sabio e impasible, no son nuestros miserables obsequios los que lisonjean su poder ni halagan su grandeza. Sin embargo, nosotros, despreciables insectos, que nos agitamos sobre este planeta de lodo, mansión de nuestras miserias, osamos insultar a la omnipotencia divina adorándola con el vicio y ofreciendo por homenaje el ridículo. A la perfección moral infinita atribuimos nuestros defectos, la vanidad y el orgullo, la ira y la necedad. Yo no me opongo a que cada pueblo tenga sus creencias y costumbres, ni que ejerza su culto especial. No me opongo a que ese pueblo de circuncidados, descendientes de otro pueblo privilegiado, que venció muchos reyes, y para quien su caudillo hacía llover el maná, en los desiertos. Abría en los mares piso enjuto para su paso, y hacía brotar el golpe de su vara el agua de las peñas. No me opongo a que ese pueblo crea haber ganado el cielo con abstenerse de trabajar el sábado y lavarse 3 veces al día. No pregunto, ¿por qué esos brahmas a las orillas del Ganges creen que sus dioses están en el cuerpo de los insectos y cuidándose de pisar un gusano tienen el cielo abierto? Tampoco me opongo a que estos musulmanes que entran de frente a sus mezquitas y salen de espaldas esperen placeres eternos por privarse del vino y viajar a la Meca. En fin, no me gusta disputar sobre creencias. Quiero vivir en paz con todo el mundo. Solo si no puedo convenir en que el pueblo de Guaraní, al adorar la cruz del Redentor, se tenga por mérito la embriaguez de 10 días seguidos y la ociosidad de 20. Tampoco puedo concebir que esos guaraníes y sus compatriotas agreden a Dios haciendo gastos exorbitantes, ajenos de sus recursos. Sé que desde el leño de esa cruz que adoran, predicó Cristo la humanidad, la confraternidad y la paz, y no me parece que sus fiestas nazcan de la vanidad ni se dirijan por el orgullo. Sé que el hombre Dios hizo triunfar en la cruz la doctrina de la moral más pura contra el vicio, y no me parece que se le festeje con el vicio vencido. Sé que en esa cruz del Gólgota triunfó la verdad contra el error, y no convengo que su culto sea la ridícula superstición. No puedo avenir que mis guaraníes en la procesión de esa cruz presenten máscaras y bailes y entremeses y mucho menos que vistan ángeles y demonios conciliando el cielo con el infierno. Y en una palabra y para decirlo de una vez, quiero un culto noble y majestático, digno del pueblo civilizado que lo rinde y digno de la divina religión que lo recibe. Quiero por último que se escuche y cumpla la ley del Calvario o del Evangelio, esa ley que es la misma de la naturaleza, y que de un polo a otro de la tierra y al través de los que dividen a los hombres, grita con voz de trueno: adora a un Dios, busca tu dicha sin daño de otro, socorre al desvalido y sirve a tu patria. Pero el sol del 3 de mayo ha trastornado el horizonte.
La noche tiende su sombra sobre nuestro hemisferio, y en la mansión de Guaraní continúa la orgía. ¿Cuándo terminará sus fiestas? No lo sé. Cuadro tercero. Los resultados. Semejante al cocodrilo que llora, se humilla y acaricia al hombre para atraerlo, y tan luego que se le acerca lo devora. Así el vicio seduce y halaga a sus víctimas. Pero infeliz del que se deja tocar por sus seducciones, tarde o temprano recibirá el desengaño fatal. Lo que al hombre distingue de los brutos es la previsión de lo futuro, cualidad que no conoce el animal, para quien no hay idea de ese mañana que tanto nos ocupa. Su instinto apenas le hace fijarse en el bienestar presente. Si lo tiene, está contento, y sufre cuando carece de él. Sin embargo, sea extrema estupidez o filosofía admirable, sea una debilidad ridícula o una grandeza rara de alma, hay hombres que miran a su suerte futura con el más frío cinismo y solo se ocupan de un hoy lisonjero. Era Guaraní uno de estos, mas ay, pasaron por fin sus bellos días de holganza, como el humo que disipa el viento, y ojalá hubiera pasado dejando únicamente el triste recuerdo de un placer transitorio, de una ilusión que fue, pero no. Por una ley constante de la naturaleza, debían a sus goces sucederse pesares funestos. Imagínese un bello día en que un sol hermoso reanime y vivifica toda la naturaleza, y a cuya presencia el cielo y la tierra, las plantas y los animales, parecen poseer un encanto inexplicable que se comunica al alma, que saliendo de su letargo respira una atmósfera impregnada del aroma de las flores, y se engolfa en su propio júbilo. Figúrese bien luego, reemplazar a esta risueña perspectiva el tétrico y lúgubre aspecto de la tempestad, que se arma de improviso, encapota el cielo con negras nubes, que agrupadas con desorden cubren el disco del sol. Las ráfagas del relámpago abren profundos boquerones de fuego en la oscura densidad que cubre el firmamento, y entre los estampidos aterradores del trueno, los pájaros huyen despavoridos y las fieras se esconden en sus guaridas al aspecto imponente de la naturaleza. Se desata una granizada sin clemencia sobre la cabeza del hombre sobrecogido de terror, y la centella y el rayo se lanzan de lo alto infundiendo por doquiera el llanto y la confusión. He aquí una imagen muy viva, un parangón exacto de la suerte de Guaraní. 9 días habían durado sus orgías sin interrupción, desde el 3 de mayo, aniversario de la cruz, hasta el 12. No hubo cese para el ocio y la embriaguez, con todo el cortejo de los excesos que siempre los acompañan. En el intervalo de algunas horas se veía bajar por la ciudad una pandilla numerosa de hombres y mujeres embriagadas, que en tumultuosa algazara llevaban consigo un pequeño estandarte, y a cuyo lado iban danzando individuos vestidos, unos de turcos con cimitarras y turbantes, otros a la manera de los vasallos del Inca rey, en vergonzosa desnudez, con plumas en la cabeza, carcaja al hombro y arco en mano. Otros, por fin, representaban monos con largas colas, pintadas las caras, y hacían 1000 visajes. Parte de la comitiva de Guaraní acompañaba a esta farsa, que por todas las calles y plazas atraía la atención del público, y arrastraba en pos de sí una turba de muchachos que corrían silbando, y a quienes de rato en rato perseguía con su látigo un viejo espantoso, que era la más risible caricatura de cuantas en la farsa se veían, pues vestía una antigua casaca colorada, guarnecida de grandes botones de metal amarillo, y cuya larga y angosta falda le llegaba hasta las pantorrillas, calzones sobre la rodilla y media con zapatos de color, y hebillas de acero, una máscara horrible con la boca y ojos calados, nariz deforme y enorme cabellera, y barba de sedas blancas, que flotaban al soplo del viento. Cubría su cabeza un grande sombrero, apuntado, puesto de frente y ornado de un penacho a la moda del siglo XV. Iba por delante bailando, revolvía cada momento, hacía venias a la farsa, daba saltos desacompasados y sacudía por minutos su largo zurriago cuya punta resonaba a semejanza de un cuetillo. Entre tanto que se ofrecía al público semejante espectáculo,
La casa que dejamos situada en la plazuela de Copacabana representaba una verdadera Babilonia. Tal era el estado a que habían llegado desorden y la confusión, hijos de la embriaguez. De este ensueño fatídico, de este delirio pueril, que a él y solo a él podía ofrecer placeres, recordó Guaraní a la espantosa realidad de las desgracias que principian a desencadenarse sobre él. Escrito estaba en el libro del destino que en mayo de 1827, de su postrer fiesta, en años anteriores y en diversos meses y días, y para diversas advocaciones y santos, había pasado fiestas más o menos pomposas, y sus recursos que paulatinamente se agotaban, desaparecieron por fin en esta última, en que puso el colmo a su ostentación, pues no solo gastó cuanto suyo, sino también dispuso de lo ajeno. Todos los recursos que su ingenio le sugería puso en juego para obtener fondos a fin de elevar esta fiesta, sobre cuantas dio él mismo. Terminada ella apareció Calisto sin un centavo disponible y debiendo más de 500 pesos, que había sacado de diversas partidas y a diversos amigos y patrones, compadres y relacionados, empleando el ruego para unos, el engaño para otros, y falsas protestas para todos. Una esposa joven y llena de candor y virtudes, y 2 tiernos hijos de los cuales el mayor apenas tenía 7 años, se veían abatidos bajo el yugo de la miseria. Lo peor de todo, Guaraní descubiertos ya sus fraudes, y no pudiendo llenar el fatal compromiso de pagar sus deudas en la primera semana siguiente a la fiesta, como había prometido, haciendo consentir a cada acreedor que la deuda contraída a favor suyo era la sola y única que gravitaba sobre él, y que para el pago contaba con una cantidad muy superior de créditos activos. Descubierto esto, y en la total insolvencia que cayó, le era harto difícil encontrar ocupación. Su crédito ya largo tiempo dañado, con un manejo rastrero, cayó de golpe esta vez. Más de 10 mineros antes patrones suyos han jurado no capitular más con Guaraní, cuyo nombre queda borrado para siempre de la lista de sus dependientes. En vano quiere éste restaurar la opinión perdida. No hay uno solo que dé oído a sus protestas de honradez, ni uno solo que movido por su desgracia se digne recibirle en su establecimiento. Llevando consigo los 2 hijos, imploran su esposa ante los menos inflexibles ocupación para el desgraciado padre de su familia. Pero apenas pronuncia su nombre, cuando la piedad se disipa, en el que lo oye y la compasión huye de su pecho. Tal es el efecto deplorable que ha producido su conducta en todos. Entretanto, los acreedores comienzan su terrible persecución. La justicia recibe incesantes demandas contra Guaraní. Llueven sobre él órdenes de comparendo. Anda oculto. Sin embargo, se espían sus pasos. Se le encuentra y más de una vez es conducido, afrentosamente, y por pajes altivos ante sus jueces. Se le intima el pago de cuanto debe en el rápido término de las leyes. La humillación más servil lo liberta de un encarcelamiento provisional, consiguiéndole algún fiador de su persona, y que ha de ser un nuevo espía, un ministro nuevo de justicia en perseguirlo. Cándido Guaraní, ¿dónde están hoy los innumerables amigos que comían, bebían y bailaban a tu costa? ¿Dónde están tantos aduladores que te rodeaban y entre el bullicio de sus festines vaciaban innumerables copas en obsequio suyo? ¿Por qué huyen ahora de tu presencia, como se huye del espectro que se piensa ver en lóbrega noche? ¿Cómo teniendo tantas relaciones, y habiendo sido ayer el objeto de tantas lisonjas que fatigaban tus oídos, estás hoy abandonado a ti mismo, sin más amigo que tu yo, rodeado de la soledad y el silencio, y sin otro mitigador de tus penas que tu amargo llanto? ¿Por qué te niegan esos amigos de ayer un miserable alimento para mitigar tu hambre y la de tu inocente y desventurada familia? ¿Por qué se te rehúsa un techo miserable para ocultar tu persona de la justicia, que por todas partes y sin piedad te persigue? Ayer, cuando los aturdías con tus banquetes populares, cuando merced a tu prodigalidad pasaban semanas cerradas de hartura y holganza, te protestaban una amistad eterna y juraban por el Dios del vino
que darían por ti su misma existencia. Mas hoy, que con el miedo en el semblante, la presteza en los pies y el dolor en el corazón, buscas por todas partes donde refugiarte del hambre que te persigue, y del hombre aún más implacable todavía que la hambre misma. Por todas partes te cierran las puertas. Nadie quiere ver ya al héroe de sus importunas alabanzas. No hay un retazo de pan seco y amargo, ni un techo de paja, para el que ayer prodigaba comodidades y goces para todos. ¿Es este el galardón que te prometías en tus días de loca fantasía? ¡Ay! Que conteste la desesperación que ha reemplazado ya a tu pasada alegría. Tocaba a su fin el día 12 de mayo. El antiguo Pachacámac del Perú ocultaba su cabellera de oro tras las colinas situadas a la parte del poniente. El crepúsculo de la tarde alumbraba la melancólica escena que pasa en una casa ruinosa ubicada en los suburbios inmediatos al Canchón de Huayna, paraje de recuerdo histórico para la minería, porque en sus numerosos cuartos otro tiempo nuevos e ilesos, destechados ahora y ruinosos, pagaban los antiguos azogueros a su gente que bajaba los domingos del cerro. La calle que conduce a esta miserable casa, o desván, es angosta, de piso muy desigual, e interceptado de pedrones. Por encima de sus paredes carcomidas por el aguacero, que ha domado en ellas numerosos surcos, se divisa otras casas de construcción igualmente miserable, confinantes con ella. Los techos de suncho están cubiertos de paja a la parte exterior. Muy pocas tejas y bastante envejecidas se ven a trechos sobre estos viejos muros. En una habitación ófrica de techos y paredes ennegrecidas de humo y cuyo pavimento no contiene ni un solo ladrillo, está Guaraní sentado sobre un taurilete o banco de palos, semejante al que se usa en las cabañas de una aldea. Inmediato de este banco está una mesita cuadrada de construcción asimismo grosera, y sobre cuya superficie, cubierta con un ponchillo sucio y rotoso que sirve de sobremesa, apoya aquel sus dos codos y con las palmas de la mano se tapa la cara en aptitud de una profunda tristeza. María Condori, que así se llama la mujer, y sus dos chiquillos están a su lado en extremo llorosos. La puerta de esta pieza, cuya llave es de palo, contiene muchas hendiduras y agujeros que revelan su extrema vejez. No tiene más que una hoja cuyas tablas, débiles y sucias, están desunidas a trechos. En el patio adelante del dintel de piedra muy gastado, sobre que reposa el marco de esta puerta, se ve echado un perro muy flaco, que interrumpiendo su descanso lanza de vez en cuando unas miradas centellantes hacia la puerta de la calle, que se halla asegurada con una tranca débil de soto. A poca distancia del perro y no muy al medio del patio, se ve un pozo con su balde de cuero, que amarrado con una soga de cerda está tirado a su lado. Se divisa también una portezuela pequeña que conduce del cuarto de Guaraní a un canchón o corral de mediana dimensión, cubierto de basura y por cuyo bajío corre un riachuelo cenagoso. Todo manifiesta miseria y oprime el alma del observador en este ruinoso desván. Es este el refugio donde el desventurado Guaraní sostiene el diálogo más lastimero con su consorte. Interrumpiendo sus sollozos y dando treguas a su dolor, toma ésta la palabra. ¿Y qué piensas hacer ahora? He resuelto dejar el país y retirarme al mineral más lejano para hallar trabajo y estar a cubierto de la persecución de mis acreedores. Pero, al hacer esta interrupción, exhala un suspiro tan tierno que sería difícil oírlo sin participar del pesar que lo arranca. Pero no hay con qué. ¿No es verdad?, añade la mujer cada momento más afectada. Sí, es el gran inconveniente para nuestra fuga, y lo peor es que no hay esperanza de conseguir recurso, exclama la pobre mujer derramando un torrente de lágrimas que corre por sus mejillas. No hay esperanza. Todos nuestros bienes se han embargado, y lo muy estrictamente preciso que nos han dejado, y también se va acabando. El último poncho regular que tuviste se ha vendido anteayer, y tan barato, y con tanta dificultad, que es la necesidad la que nos ha comprado.
Nuestra cama ya no consiste más que en esos cueros y frazadas viejas, abrigo insuficiente contra los fríos de este cruel invierno. Nuestros hijos no tienen un cotoncito de repuesto. Yo he vendido esta mañana el topo de plata que me restaba y sin eso no habríamos conseguido desayunarnos. Mas ay, ¿qué haremos para después? La última cosa que había que vender era ese topo. Su precio se acaba mañana y para pasado ya no tenemos que comer. La ropa con que estoy se me cae a retazos, lo mismo la tuya y la de estos muchachos, ni son vendibles por su vejez. Nuestros vestidos, ni aunque lo fueran, ¿con qué habríamos de vivir si los enajenásemos? Calisto, ¿a qué situación hemos llegado? Al decir María estas palabras, se cubre con su burdo vestido la cara y prorrumpe, otra vez en lastimeros sollozos. Los muchachos unen su llanto al de su tierna madre. Calisto, estático e inmóvil, no puede llorar. Su fisonomía más parece de un moribundo que de un hombre sano. Tal es el resultado del dolor comprimido que desgarra su alma. He aquí pues en lo que han parado tus fantasías, continúa María. ¿Cuántas veces no me he opuesto a que agarres fiestas? Y ves, no solo has desperdiciado mis consejos, sino me has ultrajado despiadadamente. La vida que ha pasado ha sido un infierno verdadero, y solo por querer corregir tus extravíos, por consultar tu felicidad y la de nuestros hijos. Ahora, en este día y en esta hora habríamos sido los más felices de nuestra clase, si vos hubieras sabido llevarte de mis consejos. Sin embargo, de haber pasado un sinnúmero de fiestas desde antes que casamos, hasta el pasado año, todavía tenías 900 pesos, dinero contante y en efectivo, 120 llamas, 2 pearas de burros, un buen surtido de instrumentos para el trabajo, y muy abundante y decente menaje en nuestra casa. Sobre todo no debías un centavo a nadie y te hallabas en posesión del aprecio general. Que siga la honradez y la fortuna. Entonces te dije yo, que compremos la casa y terrenos de nuestro compadre Alejo Marca, que ejecutado por deudas iba a darlos por la nada, pero ninguna insinuación tuvo efecto. Principiaste a malgastar el dinero, cuántas veces quería impedirlo, me pegabas. Y finalmente en esta fiesta de la cruz, que ya no debías de ningún modo pasar, has acabado el resto de tu fortuna, vendiendo tus intereses y contraído todavía una deuda que no ha alcanzado a pagar cuanto se nos ha embargado. De este modo, en vez de estar hoy con una preciosa finca bien equipada y con un sobrante a lo menos de 300 pesos en efectivo, nos encontramos reducidos al último extremo de la mendicidad, a que se puede llegar en la vida. Siquiera un mendigo tiene libertad para pedir su limosna. La caridad pública le garantiza contra el hambre, pero nosotros ni aún podemos salir de esta guarida sin peligro de caer presos, ni contamos como aquel con la conmiseración del público. Oh Dios mío, ¿qué es esto? Terribles eran estos cargos de una esposa virtuosa al hombre ingrato y desnaturalizado que había sacrificado la suerte de la familia a sus preocupaciones y loca vanidad. Pero se oyen pasos en la calle, alguien viene. Oh, el ruido de sables y se acercan a la puerta. Tocan con arrogancia y el perro se levanta y se lanza como una exhalación al zaguán, llenando de recios ladridos la casa. Se repiten los golpes con más fuerza. Abran a la justicia. Se oye una voz atronadora. La pobre mujer se deshace en llanto. Las dos criaturas se abalanzan a su padre, llorando. Pero éste, a pesar de que la mujer le enseña la portezuela que da al corral y por donde se puede pasar a un tajomar o puente que conduce al campo, a pesar de las instancias de aquella para que fugue, se turba completamente, no atina a levantarse ni puede pronunciar una palabra sola. Entretanto ya han echado la puerta abajo, consecuentes con la amenaza que intimaron para el caso de no ser abiertos a la tercera llamada. Un mayordomo se presenta con 2 gendarmes armados, y tras ellos, un paje feroz. El perro quiere acometerlos. Huye gritando al terrible golpe de un sablazo. Los 2 chiquillos abrazados del cuello de su padre, con sus tristes alaridos aumentan más su congoja.
María se arrodilla a los pies de los enviados de la justicia, rogando, no lleven a su marido por Dios y por esas desdichadas criaturas, pero es en vano todo. ¿Dónde están los bienes que has ocultado?, preguntan el mayordomo y paje a Guaraní. Este con voz temblorosa y entrecortada responde, Señor, ¿bienes yo? Creedme por Dios, no tengo más bienes que los que me veis en el cuerpo. Mirad mi cuarto, sin cama, ni un vestido viejo, fuera del que nos cubre. Hola, pícaro, no somos nosotros a quienes puedas engañar. Eres rico, has ocultado bienes y plata. Señor, por María Santísima, juro que no tengo en qué caer muerto. Si tuviera bienes, permitiría que me persigan, que me carcelen. Pues entonces levántate y marcha. Señor, por Dios no. Marcha, marcha pronto te digo. Señor, por la sangre de Jesucristo, siquiera porque son hombres como yo, por sus hijos, por la más sagrado que conocen. Nada, nada, un bribón como tú no merece compasión. Caminar pronto o te trozamos los huesos en este momento. Pero Señor, ¿qué se remedia con encarcelarlo? ¿Acaso han de evitar nuestros acreedores su pérdida con castigar a un infeliz que en la misma desgracia a que está reducido ya está suficientemente castigado? Replica María. Ruegos inútiles. Los agentes de justicia deben cumplir la orden de prenderlo y no hay argumentos contra su deber. Le arrancan de sus brazos a los dos hijos, sin hacer caso de sus lamentos. Botan a jalones a la pobre mujer que se les abalanza y a empujones sacan de la casa al desgraciado Guaraní. Que pasen unos minutos y ya estará en la cárcel. Han pasado y ya está. Otra vez ha cambiado la decoración. Calisto es entregado a un inflexible alcaide, que bate furioso la puerta de rejas formidables de hierro de la cárcel que está a su cargo, e introduce a su nuevo prisionero a un pequeño cuarto lleno de humedad y que exhala un mal olor. Una ventanilla abierta cerca del techo comunica escasa luz a esta habitación, cuyo melancólico aspecto se aumenta mucho para el preso con la idea de habitarla perpetuamente. Los departamentos de los deudores están separados de los que pertenecen a los criminales, y entre estos últimos los que tienen su causa pendiente todavía. Habitan calabozos distintos de los rematados, que cumplen su condena. Distinciones inútiles, pues que todos estos cuartejos son igualmente ófricos, húmedos y malsanos. Para colmo de la desgracia de Calisto, el que a él le toca es el peor de todos. Sobre una tarima de adobe ha tendido su mujer los harapos que le sirven de cama, regándolos con sus lágrimas, y en una sucia mesa igualmente formada de adobes, ha colocado el candelero de barro, que contiene la mecha asquerosa con que se alumbraba noche antes en la casucha donde ha sido aprehendido. Altos y fornidos muros que dan, en parte a la calle y casas vecinas, y en parte confinan con los extramuros inmediatos al arco de cobija, y cuya elevación quita toda esperanza de fuga. Puertas de barra de hierro estrechamente enrejadas, cerrojos formidables, candados y llaves disformes, ruido de platinas y grillos, blasfemias y llanto de los reos. Tal es el espectáculo tétrico que ofrece esta mansión donde impera un terrible carcelero de estatura gigantesca, cutis moreno y ojos centelleantes. Siempre se le ha armado de un látigo terrible, que manejado por su vigorosa mano es tan temible como una espada. El rugido del tigre en la montaña, y en alta noche no es tan aterrador como el grito de este hombre, que con una mirada de fuego infunde el pavor a los criminales más temibles que custodia. Aquel a quien se ha dirigido su voz tronadora necesita comprenderle y obedecer con la velocidad de una centella. Allí donde su feroz mirada se dirige, desaparece la conmiseración, y allí donde su temible mano se levanta, ejercen su imperio el dolor y la desesperación. Así acabó para el descendiente de los guaraníes el funesto día 12 de mayo, que las sombras de la noche al menos le sean propicias, que un sueño agobiante dé tregua a los pensamientos dolorosos que deben atormentarle en su arresto solitario.
Cuadro cuarto. El incendio. El tiempo es demasiado largo para el desgraciado que sufre. Los momentos parecen días, los días años y los años siglos. Aquel que despeñó, por sus propios errores ha caído desde la cumbre de la prosperidad hasta el abismo de la desgracia, podrá formar una idea escasa de ese mar inagotable de pensamientos sombríos que atormentan en la soledad, cuando el hombre lleva dentro de sí mismo un otro infierno, tanto más imposible de huir, cuanto que está consigo, como parte integrante de su ser. En tales momentos inútil sería buscar la calma en su pecho, ni fuera de él. Si se pasea las miradas por el universo, no se divisa otra cosa que un vasto y lúgubre cementerio. Ningún atractivo ofrece la creación. Disipados están sus encantos todos, cuando nos circunda todo un aspecto hondamente melancólico, porque todo lo vemos a través del prisma de nuestro dolor. Si huyendo la vista del mundo físico, nos reconcentramos dentro de nosotros mismos, tampoco hemos hecho sino mudar una decoración en el melodrama del pesar. De un gran panteón nos hemos reducido a un estrecho sarcófago. Pero igual escena dolorosa y desesperación igual. Un instrumento de martirio, la memoria de los pasados errores. Un verdugo para atormentar, la conciencia. Y una víctima que sufre, el corazón. He ahí el nuevo cuadro que se tiene delante. De este modo se pasa alternativamente de la reconcentración al mundo externo y del mundo externo a la reconcentración, sin jamás encontrar sosiego, siempre ansiando por un pronto término y al tiempo tardío maldiciendo siempre. Así pasan los días para Calisto Guaraní en su cárcel. Con el mismo pesar y con ojos humedecidos de llanto veía levantarse y ponerse el sol, tenderse las sombras de la noche y elevarse las estrellas. Cuántos y cuán amargos recuerdos, qué torbellino de ideas y reflexiones sobre lo pasado, y que en nada ya aprovechan al fatal presente. Lo que podía hacer y no lo hizo, lo que no debía sucederle y le ha sucedido. Un ayer lisonjero, un hoy funesto, y un mañana dudoso y destituido de esperanza. Vicios y extravíos pasados cuya memoria le persigue cual fantasmas de un ensueño. Una familia sumergida en la desgracia y cuyos sufrimientos pesan sobre su alma cual maldiciones del cielo. La ingratitud de los hombres que solo adulan en la dicha y abandonan en la adversidad. La convención tardía e inútil de haber visto la realidad por primera vez y haberse alucinado por última. En fin, la amarga experiencia de esta vida de rápida ilusión y eternos desengaños. Ved aquí el cuadro fatal que se representaba en su mente agitada. ¿En dónde y cómo buscará el consuelo? ¿Será su esposa e hijos únicos compañeros fieles en la desgracia? Pero ay, mal puede mitigar su pesar la presencia de unos seres que pertenecen a su corazón y que sin embargo, extenuados de hambre y cubiertos de harapos gimen noche y día atribuyéndole su dolor al aspecto de esa mujer cuya juventud y encanto se marchitan rápidamente bajo la mano secante del sufrimiento, y al aspecto de esas criaturas en cuyas inocentes mejillas descarnadas, por extenuación, ha formado surcos el llanto. Oye Calisto dentro de sí una voz secreta que le dice: he ahí tres seres desventurados que debías hacer felices. Oye y no puedes soportar la vista de sus víctimas. Ellas producen en su alma el mismo efecto que en la del asesino los espectros de los que han muerto bajo su puñal, y que en sus sueños le rodean mostrándole sus heridas y clamando venganza. ¿Buscará entonces el consuelo en el trato de sus compañeros de prisión? Pero maldición y blasfemias es lo único que ofrecen a sus oídos esos hombres satánicos que viven bajo la vara del hombre fiera. Será en el seno de la amistad, pero no hay amistad para el caído. El nombre del desgraciado se escucha con pavor y prevención como aquellas palabras siniestras y de mal agüero. Se dirigirá al cielo, mas ay, ese cielo ha decretado su castigo, porque es a ese cielo que más ha insultado con sus crímenes. Fatal condición, deplorable suerte. No hay en su malaventuranza donde dirija, con buen éxito, sus ojos. Llega la noche.
este consuelo de los afligidos. Busca en el sueño Calisto la presidencia de sus congojas, qué engaño. Apenas se abandonan a los brazos de Morfeo, cuando sus ensueños fatídicos comienzan a presentarle imágenes, una y mil veces más terribles todavía que la espantosa realidad. Siempre la fisonomía desolada de su familia, siempre los ayes lastimeros del dolor, y siempre el aspecto terrible de la justicia. Recuerda sobresaltado de sus pesadillas, abandona su triste lecho y comienza a recorrer los ángulos de su calabozo. Por el enrejado de la ventana mira la bóveda celeste. Todos los astros le parecen otros tantos acusadores y testigos de sus pasados crímenes. En su desesperación exclaman: ¡ay! 1000 veces he ofendido a este cielo que me niega el sosiego. 1000 veces estos luminares que ahora diviso han alumbrado con su luz melancólica mis locuras y extravíos. Dios mío, justo es que sufra mi castigo. No osan mis labios implorar el perdón, no merezco tu clemencia. ¿Qué méritos tengo que alegar ante vos? ¿Acaso mis desgracias son de aquellas que persiguen sobre la tierra la virtud inocente y pura? ¿Acaso de mis males ha resultado algún bien a mis semejantes? ¿He perdido mi fortuna y reputación por aliviar las desgracias del prójimo? Ay, lejos de todo esto, yo no he hecho otra cosa en el mundo que ensalzar el vicio y corromper la moral con mi ejemplo. Mis homenajes a la divinidad son otros tantos crímenes. Ah, justo es que sufra, no merezco perdón. Abandonado por el cielo, maldito por los hombres, ya no espero clemencia. Entretanto comienzan a disiparse las tinieblas a la aproximación de la luna, a cuya nueva luz ceden suya las estrellas. Es la hora en que el astro de las noches, con su disco argentado, comunica al universo un encanto que solo vos, infeliz guaraní, no debes sentir. Todo está en calma, excepto tu corazón desolado. La paz de la noche y el reposo de toda la creación contrastan en este momento con la tempestad de tu alma procelosa. Los argentados de la luna, al penetrar en tu calabozo, se reflejan sobre tus lágrimas, que por grupos salen de esos ojos otro tiempo alegres y serenos, conturbados ahora y empeñosos. Los momentos vuelan para todos, menos para ti en tu inquietud. Acusas de eternos tus días. El Padre de la Luz ya asoma al horizonte y bañando la esfera celeste con sus rayos, deslumbra al astro de la noche, que cede también a su vez, y ve disiparse su opaco brillo. Así se disiparon, guaraní, tus pasadas dichas, y así se disiparán también los errores de los míseros mortales al aspecto de la verdad, siempre amarga, pero grande siempre. Cuando un pesar que no ha de tener remedio toque el máximum de su grado, la tumba reclama una presa, y la fuerza de espíritu del que sufre señala el plazo de su entrega. 16 días soportó Guaraní el estado fatal en que acabamos de verle, y al cabo de ellos el volcán de su dolor, ya por más tiempo difícil de contener, estalló por fin. Una alteración cerebral acompañada de súbita fiebre le hizo dar el último adiós a su razón, al rayar la aurora del día 28. Cada minuto da nuevo incremento a los síntomas de su desorganización física y moral. Se llama al médico. Este reconoce la locura y la fiebre. Sin dilación se resuelve lo que en tales casos resolverse debe: el cambio de morada. Sí, el preso de la cárcel en el día 27 es ya un enfermo del hospital en el 28. Esta metamorfosis en su modo de estar debe seguirse al cataclismo de su organización. Hele aquí a Guaraní transportado del teatro del terror al teatro de la melancolía. Así debe ser, porque el miedo y la pena siempre han sido y serán los dos extremos en que la desgracia fluctúe sobre la tierra. ¿Qué pluma podrá describir vivamente el cuadro fúnebre que un hospital presenta, si las impresiones melancólicas que produce aquella masión se sienten con una fuerza representada por 100? Apenas se las puede pintar con una fuerza representada por una. Las grandes impresiones son más propias para sentir que para decir, y fiadas a la miserable elocuencia pierden 99 grados de su vehemencia. Hospital. ¿Qué es un hospital? Un edificio donde el genio del dolor parece que ha grabado su sello en cada sitio y en cada muro.
Sus mismos empleados llevan sobre su frente aquel sello. Nunca pueden ser alegres los semblantes de los que noche y día presencian por obligación escenas lamentables. El alma sufre cuando ve sufrir, y lo que sufre se retrata a pesar suyo, en su exterior. El viento que silba en su recinto comunica al oído un murmullo tan triste como el último adiós del que expira. La luz del sol no es allí de ese color refulgente, que regocija doquiera, tiene un no sé qué de melancólico, es semejante al tétrico brillo que presentan los amarillentos ojos del atiriciado. El cielo que cubre ese espacio tampoco comunica al corazón ese encanto que en cualesquier punto produce, con tal que no se le mire de un hospital. Los ayes del paciente son 1.000.000 de veces más lastimeros bajo esas bóvedas que bajo cualesquier techo. Siempre el búho y las lechuzas, aves funerarias, se anidan sobre sus muros, y en alta noche no oiréis más que sus graznidos por fuera y en el interior, alaridos y sollozos de los que sufren, suspiros últimos de los moribundos o la voz sepulcral del ministro de Jesucristo, que prodiga los consuelos de su divino Maestro al que va a exhalar su postrer aliento al impulso del dolor, ministro de la muerte. Los espectros de los que ya no existen y los manes de los que van a desaparecer vagan en esos recintos sombríos. Todo es por fin allí fúnebremente fúnebre. O el mismo destino del establecimiento misericordioso hace comunicar un semblante penal a cuanto le rodea y le pertenece. O bien la imaginación del hombre preocupada con esa idea le hace ver todo tétrico. Sea lo que fuere, sigamos nuestra historia. Aún no tocaba a su fin el día 28. Recién comenzaba el Padre de la Luz a recostarse hacia el poniente, con toda la calma de su majestad. Y Calisto el desventurado, Calisto, que apenas 6 horas fue recibido en la casa hospitalaria de San Juan de Dios, no parece. ¿Dónde está Guaraní?, preguntan los enfermeros. ¿Dónde está Guaraní?, repiten a otros los criados para dar la respuesta que ignoran. ¿Dónde está Guaraní? Es la voz que corre los patios y las salas, y que repiten las bóvedas como las personas. Sin embargo, él no parece. En vano se le busca en los últimos escondites de la casa. La cama que se le preparó está abandonada y el médico, que apuraba sus cálculos y sondeaba los arcanos de su profesión para cortar la febril locura, se ha quedado con sus proyectos. ¿Dónde y por qué ha huido? ¿No ha podido acaso sufrir el aspecto de su nueva morada? ¿Le ha parecido peor que la prisión que acababa de dejar? Preguntas superfluas, no hay Calisto Guaraní. He aquí la única respuesta para todo. Entre tanto que se ocupan de semejante indagación los descuidados dependientes del establecimiento, se deja sentir un rumor extraordinario en el pueblo. ¿Mas de dónde procede ese rumor? ¿Qué contiene? Súbitamente se ha puesto en agitación todo el pueblo. Se oye el toque de entredicho. Se ve correr la gente a la parte de las lagunas. ¡Revolución! ¡Revolución!, gritan todos, y no cesa el toque de alarma. Se escucha mejor y se reconoce las campanas de la iglesia de San Cristóbal. La parroquia de San Juan, que está inmediata, toca igualmente en entredicho. Y no cesa sus tañidos el bendito bronce de ambos campanarios. Como la sangre de un hombre nervioso fuertemente afectado acelera la rapidez de su circulación y corre sin cesar por los conductos de sus numerosas arterias y venas al centro recipiente del corazón. Así acude el pueblo alborotado a la plazuela de San Juan, por las arterias de sus diferentes calles, a la voz de revolución. Se sucede bien pronto otra distinta. ¡Incendio! ¡Incendio!, gritan todos y por todas partes. Una densa nube de humo se levanta a los cielos de aquel paraje, y dispersándose en el aire se propaga por toda la ciudad, y ofusca la luz del sol, que avanza más y más hacia el poniente, abandonando el hemisferio. Grandes llamaradas se divisan entre la humareda, que por grupos se desprende de los techos, que se deshacen y caen por fragmentos. No es una casa sola la que arde y se desploma. Más de 10 ya son presa de las llamas, y multitud de familias, ancianos, mujeres y niños exclaman entre la desesperación y el llanto: ¡Socorro! ¡Socorro!
¿Qué dirá mi lector repentinamente conducido a una escena tan diferente y nueva, tan sorprendente y dudosa? Oh, es preciso descorrer el telón de su duda. Sepa pues que Guaraní, ya enloquecido en su cárcel, y llegado al colmo de su desesperación en ese hospital tan fúnebre de que ha escapado ahora mismo, dirigió sus aciagos pasos, guiados por el ángel de la desgracia, a este sitio lamentable. Atónito y sin juicio se asiló en la casa de un antiguo compadre suyo, y este asilo benéfico, por desgracia situado en medio de una vasta ranchería y por mayor desgracia, depósito de una cantidad considerable de pólvora para el trabajo de minas, ha sido incendiada por este huésped malhadado, que en el delirio de sus congojas ha tomado un leño de la fogata que en el patio ardía y ha pegado fuego a la pólvora introduciéndose en el cuarto donde estaba. Ha perecido víctima voluntaria de la explosión y envuelto tantos hogares en la voracidad del terrible elemento. En el ligero plazo de 25 días hemos visto a Guaraní pasar de la dicha a la desgracia, de la estimación al desprecio, de la libertad a la prisión, de la alegría al dolor, de la razón a la locura y de la vida a la muerte. ¿Y es él solo quien ha corrido tal suerte? No. 1000 desgraciadas víctimas del igual fanatismo pasan diario por los mismos escalones, excepto su locura y su muerte. Y entre tantos tampoco faltarán, a fe mía, quienes sucumban. Y sin embargo se ve con fría indolencia en pie el abuso. Se espera que la tardía ilustración de las masas lo disipe con el tiempo, como si imposible fuera hallar medios prontos. Pobre humanidad. Ahora recuerdo lo que tu mejor amigo, el inmortal Sue, dice en su Judío: anda y anda. Yo digo que cuanto más gimes, más se te dice: sufre y sufre. Por fin he dicho cuanto se ha podido sobre en Potosí de esta historia trágica. Por lo demás, envuelto está en el velo de la duda si aquel desgraciado fugó del hospital con la resolución de suicidio, o si fue su muerte efecto de la locura unida a la casualidad que materias combustibles le brindara. Lo positivo es que el hado le fue tan adverso que ni aún gozó el honor postrímero de la tumba, porque sus restos mortales no se hallaron. Si existían algunos fragmentos quemados, estarían envueltos en el inmenso caos de los escombros que dejó el incendio, cuyos vestigios apenas ha borrado el tiempo. Se dice que al estallido de la explosión precedió un agudo y prolongado grito. Fue la voz de Calixto Guaraní que dijo: no sea inútil mi muerte. Sentencia fatal. Esa voz retumbó en la cumbre del cerro. Tornó a los llanos, se repitió 3 veces de oriente a poniente y de norte a mediodía, y ha quedado sonando en todos los oídos atónitos. Solo falta que llegue hasta el solio de los gobernantes para que una preocupación antigua se disipe al brillo de una ley moderna.